cómo tú aplicas las clases a tu vida, right? Deja que las enseñanzas se traduzcan a un nuevo estilo de vida donde tú empiezas a edificar a tus familiares, a tu esposo, a tu esposa, a tus amistades, y tú empiezas a aplicar el material los unos con los otros. A veces es bueno que ustedes se llamen durante la semana y repasen el material de lo que han venido aprendiendo. Y a veces usted no tiene ni que compartir específicamente lo que está aprendiendo, sino lo que Dios te habló a ti de lo que está aprendiendo, right? Una de las cosas más interesantes de la palabra de Dios y del Evangelio es que si usted sale de un servicio, es más, eso lo deberíamos hacer. Alguien aquí invéntese ese ministerio. Cuando usted salga del servicio, haga una entrevista a los hermanos y pregúntele qué recibió hoy en el servicio. Douglas, eso es un ministerio tremendo, ¿verdad? Una entrevista y un survey antes de salir, diga que usted aprendió en el servicio y lo llena en un papelito. Y usted va a sorprenderse que todo el mundo recibe algo diferente. Dios me habló esto aquí, el pastor predicó esto, y el pastor dice, yo no prediqué eso. Yo no sé si es que Dios cambia la palabra o ellos. Pero la cuestión es que todo el mundo recibe algo diferente, edificante para su vida, porque Dios aplica el mensaje a tu vida. Entonces muchas veces Dios te habla en el servicio y tú recibes algo de parte del Señor y ya para el lunes o el martes se te olvidó. ¿Por qué sucede ese fenómeno? Porque no lo estamos aplicando, no lo estamos asimilando, right? Cuando tú recibes el mensaje, tú debes decir, ok, ahora, ¿cómo yo puedo aplicar esto a mi diario vivir? ¿Qué va a cambiar en mi vida a consecuencia de lo que he aprendido? ¿Qué cosas tengo que soltar? A lo mejor, ¿qué cosas tengo que añadir? ¿Qué nuevas disciplinas? Right? Y esa semana tienen que haber cambios significativos porque Dios te ha hablado. Entonces, estas clases se tienen que asimilar. Una de las cosas que estamos haciendo es que nosotros durante la semana estamos yendo a casa de Nancy y ahí repasamos como forma hablada, es casi siempre lo mismo, pero es hablando, y salimos edificados. Y yo me reúno con Omar y hablamos sobre la visión, y de ahí, de la misma visión, salen ideas y salen cosas que Dios nos habla, right? A veces vamos a casa de campusanos, ahí deberíamos abrir algo en casa de campusanos, amén, right? Allí, Kevin vive por allí cerca tuyo, ¿verdad? Sí, vive, no digas que no, si yo fui a la casa de los otros días, él vive ahí cerca. Él vive en Kingwood y tú vives en Kingwood. Más cerca que eso no puede estar. Él se mudó hace poco allí cerca de donde tú vives. Ustedes mismos ahí se pueden reunir. Amén. Y ahí hacen otro grupito y se repasan las clases y se comparte el material. Entonces la idea es que la visión todos empecemos a compartir juntos para que crezcamos juntos, para que nos edifiquemos juntos. ¿Se entiende eso? Y usted va a ver que muchas cosas bonitas van a salir de eso y que mucho va a crecer usted cuando usted empieza a dar lo que ya Dios le ha dado. Amén. ¿Cuántos aquí pueden testificar que cuando se ponen a hacer algo en la iglesia empiezan a crecer más? ¿Verdad que sí? ¿Sí o no es? Cuando Joe se inventó aquello que hizo de retiro para hombres, eso fuiste tú el que te lo inventaste, ¿verdad? Él se inventó un retiro para hombres. Y eso él lo tuvo inyectado, ¿verdad? Y estoy orando por el retiro de hombres, y el retiro de hombres es esto, y vamos a cocinar lo otro, y qué sé yo, tú no sabes ni cocinar. Olvídate, ahí encontramos qué hacer, ¿verdad? Y después Heber nos ayudó y ahí estuvimos comprando las cositas para cocinar y todo. Eso fue un desastre, pero en el nombre de Jesús, no sé cómo Dios, ¿verdad? En el schedule decía que nos íbamos a levantar a las 6 y no se durmieron hasta las 4 de la mañana. Este retiro es un desastre, pero ahí estuvimos compartiendo y el fenómeno de que todos crecieron, right? Yo creció muchísimo, todos crecieron porque estaban dando lo que habían aprendido, lo que habían compartido. Entonces eso es parte de la visión, que no es solamente aprender información, sino aplicarlo en la visión. Pregúntale a que está a tu lado, ¿en qué te vas a conectar en la visión? Tienes que conectarte a la visión, porque tú tienes unos dones, porque tú tienes un conocimiento, porque ya Dios te ha hablado, amén. Y tú tratas algo, a lo mejor no te sale, pues te metes en otra cosa. Estoy frustrado, me metí en esto y no me salió, pues métete en otra cosa. Gloria a Dios que hay cosas. Antes no había nada. Antes había solamente una actividad, venir a la iglesia, no había más nada. Pero ya hay gente en la iglesia, ahora hay niños, hay jóvenes, ahora hay alabanza y adoración, hay instrumentos, hay hasta escuela de adoración, hay de todo, ahora ya está para las mujeres. Y ya para los hombres no hacen nada porque no hacen algo para los hombres. Las mujeres se reúnen una vez al mes y nosotros los hombres nada.
un retiro. Pero lo quiero ahora en un hotel, no allí tirado en una cabaña. Porque las mujeres tienen sus cosas, nosotros también tenemos que tener. Y entonces empezamos a edificarnos los unos a los otros. Amén. Una de las cosas bien bonitas que hicimos en el retiro de hombres es que todos los hombres oraban por los hombres. ¿Te acuerdas de eso, Douglas? Qué tremendo, ¿verdad? Eso fue una de las cosas que más le impactó a las personas. En la visión es para que todos nos edifiquemos, porque en el cuerpo de Cristo hemos imitado el sistema secularista y estamos tratando de hacer de la iglesia un comercio. Hemos comercializado la fe, hemos imitado, en inglés dice emulate, hemos asimilado el sistema del mundo y estamos haciendo lo mismo que hace el mundo en lo secular, lo hacemos en la iglesia. Entonces los objetivos se pierden, la visión se distorsiona, los objetivos no están claros. La visión de la iglesia debe ser que todos los miembros crezcan, que todos los miembros maduren, que todos los miembros se amen. La meta es que nos amemos los unos a los otros. Un pastor me ha estado llamando esta semana que está frustrado y quiere cerrar la iglesia y que los miembros son unos diablos y que si esto, que si lo otro. Y yo puedo ver que la frustración de muchos pastores es porque ellos tienen una visión comercial. ¿Me entiendes? Porque ¿qué exactamente es lo que tú quieres? No es que yo tengo que mantener mi familia o yo tengo que pagar mi casa o yo pensé que para este año ya estuviera en 500 personas y nada más tengo 250. Yo 250. Ya yo estuviera en la gloria, 250. Quejándose con 250 miembros. Porque piensan que el objetivo es tener muchas personas y alcanzar un estatus social y mudarme a una mejor casa o tener un mejor salario. Hacemos esa el objetivo, hacemos esa la meta. ¿Me siguen lo que quiero decir? Y nos quejamos cuando los miembros no hacen lo que nosotros queremos que los miembros hagan. Pero muchas veces los miembros lo que están haciendo es imitándonos a nosotros. Porque ven al líder que siempre está buscando lo suyo y lo de él y su visión egocentrista, secularista, y los miembros hacen lo mismo. Entonces tenemos que modelar el amor de Dios, modelar la visión de que somos una familia y que la meta es esta, la meta es que nos amemos y nos edifiquemos los unos a los otros para crecer a la estatura del varón perfecto. Cuando esa es la meta no vamos a ser decepcionados, porque esa es la visión que Dios siempre respalda. Ahí era una buena oportunidad para decir amén. Dios eso siempre lo respalda cuando lo hacemos, cuando tenemos esa la visión, cuando la visión es que la presencia de Dios esté en medio nuestro, cuando la visión es que los miembros crezcan y nos edifiquemos los unos a los otros para llegar a la estatura de un varón perfecto. Cuando nos enfocamos en eso, eso Dios lo respalda. Ahora te voy a decir una cosa, hay que ser bien espiritual para hacer esa nuestra visión. Es bien fácil desenfocarse, es bien fácil, y este es uno de los problemas que nosotros tenemos en la iglesia, es que nosotros decimos las cosas correctas, pero hacemos todo lo contrario. Porque todo el mundo, tú vas a cualquier iglesia, todo el mundo dice, sí, el discipulado, hay que madurar, hay que crecer en la fe. Pero las acciones no corresponden y no hay discernimiento para darse cuenta de que lo que estamos hablando no es lo mismo que estamos viviendo. Porque no se traduce a la vida, la visión que se está aprendiendo. Y es un reto fuerte que podamos exhortarnos a practicar la palabra de Dios. Amén. Y edificarnos los unos a los otros. Y yo creo que por la gracia de Dios estoy tratando de hacer eso en esta iglesia y parece que sale a veces, no sé, ¿está saliendo o no? Ustedes se ven más o menos casi como que son cristianos. Yo me siento orgulloso, yo nunca había visto eso. Están creyéndose la palabra, amén. Yo estoy seguro que cualquiera de ustedes le hacen una entrevista y ustedes pueden decir la visión de la iglesia porque ustedes ya la han capturado, aunque yo quizá no la explique bien, ya usted la tiene en su corazón. Eso es un mensaje que se capta en el momento, right? No hay que nadie ni explicárselo ni nada, las personas lo capturan en el momento porque saben que todos están en lo mismo, todos hablan la misma cuestión, todos tienen la misma visión, todos tienen el mismo sentir.
entonces es una cosa impactante, transformadora, cuando lo aplicamos a nuestras vidas. Amén. ¿Estoy predicando o no estoy predicando? Ya prediqué, ese mensaje que acabo de decir está bueno. Y eso es un reto difícil porque tenemos que tener discernimiento espiritual y tener visión para no apartarnos de lo que Dios tiene para nosotros. Y el enfoque mío es ustedes. Yo lo que quiero es que ustedes estén bien, right? Cuando yo veo a Douglas que está creciendo, right, y su matrimonio está creciendo, pues yo me emociono, right? Yo me emociono tanto que yo creo que si la iglesia estuviera vacía, pero Douglas está ahí, yo estuviera contento. ¿Cómo voy a cerrar la iglesia si Douglas está creciendo? Gloria a Dios, si no fuera más que por Douglas, vale la pena, amén. Pero no solamente está Douglas, está Ever, está Luisito, están todos ustedes, amén. Tenemos que hacer esa la visión. Ahora, lo que yo estoy tratando de traducirles a ustedes es que no puedo ser yo solamente el que tenga la visión. Tú tienes que hacer esto tu visión también. ¿Se entiende eso? Porque yo no puedo, yo quisiera distribuirme, ¿verdad?, con todos ustedes, pero es que está un poquito difícil, porque son muchos, right? Algunos viven lejos y otros viven, yo no sé ni dónde viven a veces, y yo ni guío. Entonces, hay unas limitaciones. A lo mejor yo solamente te pueda ver quizá una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. Pero tú no vas a esperar a que yo te vea una vez cada 2 semanas. Tú tienes hermanos y hermanas en Cristo que son parte de la iglesia, con los que tú puedes exhortarte y edificarte y crecer juntos en la fe. ¿Se entiende eso? Entonces tú tienes que buscar hacer eso. Y you gotta be purposeful about it. Tienes que hacerlo a propósito. No puedes, cuando yo lo sienta, nunca lo vas a sentir. No siento que es el momento de Dios. Tú ni eres espiritual para saber cuándo es el momento de Dios, de sanganería. Ni yo sé cuándo es el momento de Dios. El momento de Dios siempre, hoy es el día aceptable, ¿qué tú estás hablando? El momento de Dios cuando es fe, hoy la fe es, Dios siempre está presente, activo, tú eres el que estás desconectado. Ponte a creer y activa tu fe, usa tu voluntad. Crucifica tu carne y ponte a hacer lo que tú sabes que tienes que hacer. Y aunque no lo sientas, cuando lo hagas o mientras lo estás haciendo o después de hacerlo, lo vas a sentir. ¿Cuántos saben que eso es así? Usted no tiene ganas de venir a la iglesia, las piernas le pesan cuando se va a montar en el carro, está todo abatido y cansado, pero llega a la presencia y se le quitó todo y se va contento a su casa y el otro día se levanta con energía, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué la próxima vez que le pasa lo mismo no se recuerda que es solamente tu carne? Crucifica tu carne. Amén. Aunque no lo sienta, conéctese con los otros hermanos. Es que me caen mal. Pues eso no importa. ¿Qué importa? La Biblia no nos dice que amemos los que nos caen bien. Si la verdad fuera dicho, si alguien te cae mal, con ese es el que más te debes conectar para que madures y crezcas en el amor de Dios. Porque si estás amando solamente a los que te aman para atrás, eso lo hace cualquiera, dice Jesucristo. Eso lo hace hasta los paganos. Amén. Dile que está a tu lado, ahora sé por qué te tengo que amar. Sí, ese es el que tienes que amar, el que te cae mal, para que crezcas en el amor de Dios. Usted no se emocionaría cuando usted sabe de que una persona le cae mal y sin embargo usted está creciendo con esa persona y ayudando y edificando. Eso tiene que ser Dios, es el amor de Dios en ti. Esa tiene que ser la visión de la iglesia. Entonces, en Mateo estamos estudiando Cristología y vemos que Mateo, la palabra que Mateo utiliza que lo caracteriza a él es la palabra, bueno, primero que nada, esto es un libro probablemente dirigido hacia una iglesia de judíos, cristianos judíos. Ya de por sí esto lo hace bien interesante. 68 veces se utiliza el Antiguo Testamento en el libro de Mateo. 12 veces utiliza la frase para que se cumpliera la escritura o para que se cumpliera lo dicho por el profeta. 7 veces utiliza la frase hijo de David. Y Mateo está estructurado en una forma de 5 libros como representando un nuevo Pentateuco. Y
en el principio y en el final, parece tener un paralelismo que se asemeja al pacto de Dios con Israel en Deuteronomio, cuando nos anuncia las bienaventuranzas, que contrasta lo que le llaman en inglés the woes, los ay de ustedes, fariseos. Las bendiciones y maldiciones se contrastan con las bienaventuranzas y las advertencias o las maldiciones de Jesús al pueblo de Israel. Esto es como representando, este libro como que representa un nuevo Pentateuco, un nuevo cumplimiento de la ley en la persona de Jesús. Esto lo hace bien interesante porque muchas personas se preguntan cómo sería una iglesia cristiana judía, ¿verdad? Una iglesia cristiana judía. ¿Sabes que hoy en día los movimientos modernos nos quieren judaizar? Ahora todo el mundo quiere ser judío. Ahora vienen a la iglesia con el kippah y el talit y cantando música hebrea y guardando las fiestas. Y todo el mundo se pregunta si la iglesia era así al principio, porque la iglesia eran judíos y se convirtieron, aceptaron a Jesús como Mesías, recibieron su espíritu. Pero ¿cómo era la iglesia primitiva? Una iglesia judía, no cuando eran judíos y gentiles o primordialmente gentiles, pero una iglesia meramente, puramente judía. Pues una de las formas de mirar eso es el libro de Mateo, porque Mateo fue escrito para una iglesia cristiana judía. ¿Ok? ¿Me entienden eso? Y ya de por sí vemos en Mateo que lo que había era un énfasis en el Antiguo Testamento, en que se cumplieran las Escrituras. Eso es lo que tenían los cristianos judíos, un énfasis en las Escrituras. Y un énfasis en mirar cómo las Escrituras se están cumpliendo. Esto le podemos decir que es un énfasis escatológico. Esto es una de las cosas que se ha perdido en la iglesia y que nosotros tenemos que capturar. Es ese sentir, ese aspecto, esa dimensión escatológica del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que los cristianos vivían la expectativa de que todo lo que estaba profetizado se estaba cumpliendo y se ha cumplido en la persona de Jesús. Eso es tremendo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los judíos siempre esperaban unas promesas, siempre esperaban el reanudar del pacto, siempre esperaban que llegara el Mesías, siempre esperaban que Dios interveniera a favor de Israel, que siempre esperaban que algo climático sucediera. La revelación cristiana es que ya ha sucedido en la persona de Jesús. Qué tremendo. Que el momento ya se cumplió. Que lo que está escrito ya ha llegado a su consumación. Y ya Dios ha actuado decisivamente por favor de su pueblo y de la humanidad en la persona de Jesús. ¿Cómo, cuándo y dónde? En la persona de Jesús, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Ahí está todo lo que tú necesitas para ver que ya Dios ha actuado decisivamente. Y esto por fe se captura y el Espíritu Santo lo valida. Como no lo predicamos, no puede haber fe. Como no hay fe, el Espíritu Santo no puede manifestarlo. Este es este aspecto que la iglesia no ha enfatizado o no ha entendido. Que tus pecados ya fueron perdonados, que tu sanidad ya fue comprada, que el pacto ya fue ratificado, que Jesucristo ya ha resucitado, que tú estás resucitado y sentado en lugares celestiales, que Jesús ya está reinando. ¿Lo pueden ver? Ese aspecto de que ya está, ya se cumplió. Cuando lo entiendes, cuando lo escuchas, cuando lo ves en la Escritura, tu fe aumenta y el Espíritu Santo empieza a manifestar cosas en tu vida. Empieza a manifestar que el perdón de pecados, se va a la condenación. Que empieza a manifestar el Espíritu Santo, la sanidad en tu cuerpo y eres sano. La renovación de tu entendimiento, los dones, tu autoridad en Cristo Jesús. Empiezas a tener poder sobre las fuerzas del mal. Empiezas a sojuzgar demonios debajo de tus pies. La autoridad de Dios se manifiesta en ti porque estás oyendo por fe lo que Jesús ha cumplido a luz de las Escrituras. ¿Me entienden eso? Isaías lo dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién el brazo de Dios se ha revelado? El brazo de Dios se revela sobre los que creen el anuncio. Isaías lo dice, ¿quién ha creído este anuncio? Es que es difícil de creer. El problema de la gente es creer, la gente no tiene fe. No creen en la luz eléctrica, no creen ni en su propia sombra, dudan hasta la madre que los parió. No creen en nada, están incrédulos. ¿Pero por qué están incrédulos? Porque no oyen la palabra. No leen la Biblia para empezar. Y después no oyen la palabra. Si usted pasa toda la semana viendo novelas, no va a tener fe. ¿Me entiende? O viendo La Condesa del Bochinche. Ya no se llama La Condesa, ahora se llama La Comay. El súper exclusivo. ¿Qué? Súper exclusivo. ¿Cómo es que dice? No sabe, no.
So, si nos pasamos viendo porquería, la fe no va a estar viva. La mente no va a estar activa. La mente no va a poder tener revelación. ¿Cómo usted va a tener revelación en su mente si la mente está llena de porquería? Amén. Entonces tenemos que oír la palabra para que haya fe. Mateo tiene un énfasis en el cumplimiento de la Escritura en la persona de Jesús. Y le muestra a los judíos que Jesús es el Mesías. Y la frase que Mateo tiene, que casi nadie utiliza, no está en los evangelios, es la palabra iglesia. Es el primero que lo introduce. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si tienes una acusación, ve a 2 o 3 y preséntalo delante de la iglesia, dice Mateo. Donde estén 2 o 3 congregados, ahí estoy yo en medio de ellos. La palabra iglesia se introduce en el libro de Mateo. No aparece en Lucas, no aparece en Marcos, no aparece en Juan. Iglesia aparece en Mateo. ¿No quieres evidencia de que Mateo fue escrito por una iglesia? ¿Qué más? Que la palabra iglesia aparece en el evangelio. Y el énfasis de comunidad aparece. Desde el mismo principio dice que para que se cumpliera lo dicho por el profeta, que dice que la Virgen concebirá y le llamará Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo en medio de ellos. Y al final del libro que dice, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Desde el principio, en el medio hasta el final, Dios con nosotros. Atribuyéndole a Jesús omnipresencia. Ya con eso ahí ya no hay más nada. ¿Cómo Jesús va a estar donde están 2 o 3 congregados? Ahí estoy yo, dice Jesús, en medio de ellos. ¿Cómo Jesús va a estar en medio de ellos? Si no es que Jesús tiene omnipresencia, puede estar en todos lados. Donde quiera su nombre es invocado. ¿Cómo Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos? ¿Right? ¿Lo pueden ver? ¿Cómo Él es Dios con nosotros? ¿Cómo un niño al nacer, pues ese niño es Emanuel, Dios con nosotros? ¿Ven cómo Mateo tiene una alta cristología? Introduce la palabra iglesia, enfatizando este tema de que Dios está con nosotros, poniendo en énfasis el tema de la comunidad de fe, los hermanos juntos creyendo. ¿Se entiende eso o no? Otra cosa que Mateo tiene, que ningún otro libro tiene algo bien interesante. En Mateo 27, 52, es que aparece las tumbas vacías y los muertos resucitando. Eso es una escritura que es como quien dice chocante. Eso es una escritura para pelos, es una escritura revolucionaria, eso no aparece por ningún lado. Dice que cuando Jesús resucita, muchos muertos resucitaron y se aparecieron. Pues hay muchas cosas que uno tiene que preguntar, y si resucitaron, aparecieron y volvieron otra vez y se metieron a la tumba después, o quedaron vivos, se fueron con el Señor, o se quedaron vivos y después murieron otra vez. Son preguntas que Mateo no contesta, right? Por aquí tenemos una narración cumpliendo lo que la profecía dice en Ezequiel 37, Daniel capítulo 12 y Isaías capítulo 52, si no me equivoco. Isaías 26, Daniel 12 y Ezequiel 37, donde dice que el Señor cuando resucita, los muertos van a resucitar. El poder de la resurrección de Jesús fue tal, el evento fue tan climático que no solamente hubo un terremoto, no solamente el velo del templo se rasgó, no solamente las piedras se partieron en mitad, no solamente hubo tinieblas momentáneamente, sino que al él los muertos resucitaron también y se aparecieron a las personas. Qué terrible, ¿verdad? Eso era como el comienzo de una nueva era, el comienzo de un nuevo tiempo donde la muerte fue derrotado, y al Jesucristo resucitar, el poder de ese evento se tradujo a que muchas personas que estaban muertos también resucitaron con Él. No con cuerpos glorificados, pero resucitaron a nueva vida y se aparecieron a las personas. ¿Se entiende eso? Entonces, Mateo 5:3 y Mateo 23:13 es el contraste de la bienaventuranza con los woes. Yo no sé cómo se diría en español. No es advertencia, es
The woes es como queja. No queja. Como maldiciones. ¿Qué maldiciones? Oye, como fuerte. Ay de ustedes. ¿Cómo se diría eso? The woes. ¿Cómo se diría? Pero ¿cómo? No hay una palabra para describir eso. Como casi como una maldición, como una advertencia, como un warning, como una... The woes, el woes. Las bienaventuranzas se contrasta con los woes. Y esto está identificándose con Deuteronomio 27 al 30, donde habla de: he aquí pongo delante de ti la vida o la muerte, la bendición y la maldición, escoge tú. Bendecido serás en el campo, bendecido en la ciudad, estarás cabeza no cola, las bendiciones y después las maldiciones. Entonces Mateo está cogiendo todo su material como 5 libros, representando un Pentateuco, cumpliendo las escrituras, como representando que Jesús está cumpliendo toda la ley de Moisés. Él es un nuevo Moisés, por así decirlo, y está poniendo que una nueva decisión está delante de Israel, como la decisión que Dios puso en Deuteronomio en el pacto, que tienes que hacer y obedecer la ley, si no van a venir bendiciones o maldiciones. La decisión ahora no es hacer la ley, sino recibir a Jesús, que ha consumado la ley. Y si lo recibes a Él, bienaventurado serás, porque Él te va a transformar. Pero hay de ustedes que no recibieron a Jesús. ¿Lo pueden ver? La persona de Jesús se vuelve un personaje bien retante para Israel, para la nación y para el mundo. Dios no va a hacer esto en Jesús como su Hijo unigénito, muriendo en la cruz, derramando su sangre y resucitando, y luego a ver, si no, el que no quiera no importa. No, hay una decisión que tiene que tomarse. ¿Me entiendes? Hay un nuevo pacto que ha sido ratificado. La humanidad tiene que tener una postura y una decisión ante lo que Dios ha hecho en la persona de Jesús. Es lo que Mateo está tratando de transmitir en su libro, bien organizado. Mateo 5 al 3, Mateo 23 al 13. Ahí está ese contraste, al principio del libro y al final del libro. Mateo 9:9 estaba el llamamiento de Mateo. Y en Mateo 1:18 dice el ángel que le llamarás al nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Ok? Entonces aquí vemos que Mateo es un libro bien estructurado, bien organizado y bien poderoso para revelar que en la persona de Jesús se cumplieron las escrituras. En la persona de Jesús hay un nuevo Pentateuco, una nueva ley que se ha representado. En la persona de Jesús, Dios ha actuado decisivamente a favor de la humanidad. Una de las escrituras que ilustra esto es Mateo 13:52. Mateo 13:52. Mateo 13:52, ahí usted ve y la razón por la cual esta escritura es bonita es porque ilustra lo que Mateo mismo está haciendo con su evangelio. Mateo 13:52 dice la escritura, ¿ya lo tienen? Todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y tesoros viejos. Qué tremendo, man. Es que recuérdate que hay lo que llaman overlap en inglés. Hay un periodo de entrelazar de edades. Hay un periodo de entremezclar de situaciones en el periodo de que Jesús está naciendo en la tierra. Tienes el viejo pacto que todavía está en eficacia, todavía está actuando, y hay un nuevo pacto que ha sido inaugurado en medio del antiguo pacto.
Entonces hay como un periodo en donde estas dos cosas están entrelazándose y están como descubriendo la manera en la cual van a coexistir, van a cohabitar y van a traducirse a la vida de aquellos que ahora están recibiendo a Jesucristo como Mesías. A veces no nos ponemos a pensar en eso, pero recuérdense que había un periodo de tiempo donde Jesús había resucitado, había ascendido, se le había aparecido a sus discípulos, y los cristianos, los judíos todavía estaban yendo al templo a sacrificar. Y los cristianos judíos guardaban las fiestas, right? Pablo es el que luego refuta y argumenta, espérate, estas cosas ya han sido erradicadas porque han sido cumplidas en la persona de Jesús. La verdadera Pascua es celebrar a Jesucristo en su resurrección. El verdadero exilio es lo que pasó en la cruz del Calvario cuando pasamos de muerte a vida. Entonces había ese reto de ¿y qué vamos a hacer con la fiesta? Right? Pues lo redefinimos alrededor de Jesús y su Espíritu y lo celebramos en la comunión, en la Santa Cena, y no lo celebramos en la fiesta de la Pascua, lo celebramos todos los domingos. ¿Me entiendes? Algunas cosas estaban siendo redefinidas, estaban siendo reinterpretadas y estaban entrelazándose, y había un reto cristiano. Right? No fue hasta el año 70 cuando se destruye finalmente el templo, donde por fin se desconectan, no sé si por fin, si es bueno o malo, pero se desconectan estas dos líneas de pensamiento. Right? Pero fíjate cómo Mateo, escribiendo una iglesia judeo-cristiana, enfocándose en el Antiguo Testamento, ya bien sabiamente está diciendo, tú quieres ser un escriba, un sabio maestro de la ley, y quieres entender a la misma vez el reino de los cielos, tú vas a tener que ser como aquel dueño que saca tesoros viejos y tesoros nuevos. Porque no todo de la Escritura, porque Jesús lo ha consumado y lo ha cumplido, quiere decir que va a ser abolido y removido por completo. Hay tesoros viejos que han sido redefinidos en la persona de Jesús y se han hecho nuevos. Hay tesoros viejos que hay que entenderlos a luz de lo que Jesús ha hecho en la cruz del Calvario. Y si tú quieres ser un escriba, docto en la ley, interpretar las Escrituras correctamente y caminar en el reino de Dios que el Mesías ha inaugurado en el poder de su Espíritu, tú vas a tener que aprender cómo sacar lo viejo y lo nuevo y unirlo para entender el mensaje de Dios para nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Entonces por eso es que es bueno estudiar la palabra de Dios. Es bueno estudiar las fiestas de Israel. No para celebrarlas, ese es el error de los cristianos, que lo que quieren es celebrar la fiesta. No, entiende la fiesta y mira a ver cómo ha sido consumada en la persona de Jesús y cómo tú la puedes celebrar cristianamente celebrando a Jesucristo. ¿Me entienden eso? Y las fiestas son proféticas. De hecho, un estudio interesante, Jesús practicó las fiestas como judío y Jesús consumó las fiestas en su persona. Pero también Jesús no solamente redefinió y consumó las fiestas, Jesús hizo de las fiestas eventos proféticos. Eso es bien interesante, porque la Pascua se convirtió en el momento donde Jesús muere en la cruz del Calvario, celebrando la Santa Cena. En Pentecostés se convierte en el momento que Jesús envía al Espíritu Santo, right? Entonces las otras fiestas, la pregunta sería si Jesucristo también las va a consumar proféticamente con su venida, si también Jesucristo las va a inaugurar en su persona. Estos son retos que la iglesia, son tesoros viejos y tesoros nuevos que nosotros tenemos que, si queremos ser escribas, doctos en la ley y caminar en el reino de Dios, vamos a tener que aprender cómo interpretar esto. ¿Me están entendiendo eso o no? Porque fíjate que Jesús consuma y cumple proféticamente en el tiempo de la fiesta la venida del Espíritu Santo, en el tiempo de la Pascua, su muerte y su resurrección. ¿Qué nos quiere decir eso? Que las fiestas están siendo consumadas en su persona, transmitiendo una verdad profunda. ¿Me están siguiendo? Ya Mateo de por sí nos está invitando a interpretar las Escrituras, nos está invitando a sacar los tesoros viejos y nuevos, para que nosotros podamos sacar todo lo que Dios tiene para nosotros. Entonces, y fíjate que muchas personas pensarían que porque Mateo es judío y porque tiene tanto énfasis en la ley y tiene tanto énfasis en el linaje de Abraham y de David, tiene tanto énfasis en el cumplimiento de las Escrituras y quiere hacer como un nuevo Pentateuco. Cualquiera pensaría que si tú lees Mateo, enfatizaría como que seamos judíos, ¿verdad? Eso es lo que tú pensarías. Sin embargo, Mateo no hace eso. Para que tú veas que desde bien temprano
Mateo, como uno de los 12, y Mateo, como un predicador del Evangelio, está entendiendo el mensaje de Jesucristo como una revolución a todo lo que ellos habían entendido como la ley era. Y lo vimos desde el mismo principio, donde dice la Escritura, dice, el nacimiento de Jesús fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Tú acabas de leer lo que yo acabo de decir? Vamos a leerlo otra vez. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. ¿Usted cogió esa revelación? No la cogió, no. Bueno, la cogió sí porque ya la había oído, pero eso es trampa. Si no la habías oído, no se supone que la cogiera. A menos que tengas el Espíritu y saques tesoros viejos y tesoros nuevos. ¡Qué tronco de revelación! Mira lo que Mateo te está diciendo. Que María estaba embarazada del Espíritu Santo, aunque estaba casada con José. Y José, porque era un hombre justo, quiso divorciarse en secreto. ¿Eso es justicia? Según la ley, se supone que la maten apedreada. No que la escondiera, que la presentara en público y que la apedreara y se divorciara para que su pecado sea desenmascarado, porque él no sabe que es del Espíritu Santo todavía. Right? Pero Mateo le está llamando justicia a lo que está haciendo José, aunque no está actuando conforme a la ley, porque no está caminando en la ley de Moisés, está caminando en la ley de Jesucristo, que es la ley de la gracia. La está perdonando, la está cubriendo su vergüenza, la está amando y se va a divorciar de ella en secreto, y Mateo le llama a eso justicia, porque era un hombre justo de verdad. ¿Eso qué quiere decir? Que desde que Jesucristo entra al vientre de María, ya está predicando el Evangelio. Desde que Jesús entra al mundo, entrando al vientre de María, en su propia familia, ya está revolucionando a Israel. Está caminando y causando que las personas entiendan la gracia, el amor, el perdón, el mensaje de Jesucristo a la humanidad. Eso es para pelo. Eso es para quedarse meditando un año en eso. Eso es algo, una revolución. Ahora, muchas veces no captamos esto. Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, o sea, cuando él está meditando en esto, cuando él está caminando y meditando en la justicia de Dios, cuando él está caminando y meditando en la revelación de la gracia, cuando está caminando y meditando en hacer algo que para Israel hubiera sido pecaminoso, pero cuando él está meditando en esto, entonces se le aparece un ángel. Y le dice, no temas de recibir a María, porque lo que ha recibido es del Espíritu Santo. Y recibió la revelación del Evangelio, dice. Cuando le estaba considerando, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo para dar a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. My God. ¿Usted cogió eso? Él recibe el mensaje y la revelación del Evangelio de que Jesús es el Salvador, el que va a perdonar, el que va a introducir la gracia, el que va a transformar a Israel, porque está meditando en la justicia de Dios, en la gracia de Dios, en el amor de Dios, en el perdón de Dios, queriendo hacer algo que era contrario a la ley, porque la ley era para llevar a Jesucristo y ya Jesucristo había llegado en el vientre de María. My God. So Mateo no es guarda la fiesta y circuncídate. No, Mateo está redefiniendo y diciendo, no, Jesucristo es el que ha transformado. Fíjate cómo está diciendo. Lo justo hubiera sido, según la ley, que mataran a María, la tiraran patas arriba, porque cuando usted oye apedrear en la Biblia, quiere aprender algo, le voy a enseñar algo. Cuando la Biblia dice apedrear, no es que cogen unas piedritas así. ¡Mira, bruta! No, apedrear en la Biblia es un procedimiento bien específico, donde los llevan a un barranco y los tiran patas arriba
Y pacata, patacata, y cuando caen abajo, si no se mueren, porque casi siempre se mueren, se parten el cuello, se mueren. Si no se mueren allá abajo, de la matada que se dieron, entonces cogen unos peñones así, y de allá arriba lanzan los peñones hasta que la entierran ahí. Por eso es que sabemos que cuando apedrearon a Pablo, tuvo que haber muerto. Si no se murió en la caída, se murió de los apeñonazos. Pero la Biblia dice que cuando los hermanos se reunieron alrededor de él, resucitó y vamos a seguir predicando. No había quién iba a matar a Pablo, si Pablo decía que él ya estaba muerto. Con Cristo había sido crucificado, ya no vivía él, me vivía Cristo en él. No se podía morir hasta que cumpliera la obra de Dios. ¿Están entendiendo eso? So Mateo desde el principio está introduciendo la revelación del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de gracia, de perdón y de amor. Qué tremendo, ¿verdad? Voy a dejarlo ahí, ya me cansé. ¿Les gusta el libro de Mateo? Está bonito este libro. Un escriba es el que saca cosas viejas, cosas nuevas. Hay que ser diestro. Mateo era uno de los 12. ¿Okay? Marcos es el que escribe a Pedro, eso es el Evangelio de Pedro. Lucas es el acompañante de Pablo, no era uno de los 12. Juan era un discípulo de Jesús. Mateo era uno de los 12. Este Evangelio está tremendo porque estamos teniendo un recuento de una persona que estaba tiempo completo con el Señor. Y este era el control que la iglesia tenía de la enseñanza. Eran los que estaban con él, los que estaban encargados de la proclamación del Evangelio de Jesucristo y lo que significaba la persona de Jesús. Si ellos no lo entendieron, nosotros no teníamos esperanza de entenderlo. Gracias a que ellos lo entendieron. Y ahí usted ve qué importante es lo que estamos hablando nosotros, de tener esta asociación, esta comunión. Jesucristo pudo dejar un legado de quién era Él, su persona y su mensaje, porque Él pasó tiempo con estas personas a tiempo completo, asociándose con ellos, modelando, enseñándoles cómo echar fuera demonios, poniéndolos a trabajar, enseñándoles los misterios del reino, enseñándoles las parábolas. Él se asoció con ellos de tal manera que cuando se fue les pudo dejar un legado y el mensaje pudo preservarse. Dios quiera que si yo me muera, ustedes puedan seguir, amén, con la misma visión, con la misma fe, con el mismo corazón, porque yo he invertido en ustedes este sentir. Eso solamente se puede hacer si yo paso tiempo con ustedes, invirtiendo en ustedes. ¿Lo pueden ver? Esta es la única manera que el Evangelio se puede preservar, que la visión se puede preservar, que el reino de Dios puede realmente establecerse en nuestros corazones. Es que capturemos ese sentir de estar juntos para preservar. Y este era el control que la iglesia tenía del mensaje de Jesucristo. Amén. ¿Tienen alguna pregunta? Exacto, que es bien difícil, imagínate. Los judíos de por sí ya eran difíciles, pero ahí cuando tú coges ese pensamiento que tú acabas de explicar y con esa idea vas al libro, entonces vas a apreciar mejor lo que realmente está haciendo él y se te va a iluminar. Como el primer versículo que leímos, empezando, se nos ilumina con ese entendimiento de que son 5 libros representando un nuevo Pentateuco, cumpliendo la ley en Jesús. De repente veo, espérate, aquí dice la justicia, que Él es justo. Él no era justo según la ley, pero era justo según la ley de Jesús, la ley que se estaba consumando en su persona, porque la ley era para apuntar a Jesús. En la persona de Jesús, exacto, ya, que es una verdad bien profunda. Y es una de las cosas que Mateo una y otra vez va a estar recalcando a través de su evangelio. Eso es bien tremendo. Yo no voy a ir verso por verso, capítulo por capítulo, como hice con Marcos
y con Hebreo, porque me voy a quedar aquí todo el año, pero poco a poco vamos a ir, vamos a decir las cosas que son más importantes a lo que concierne cristología, que es la persona de Jesús. Okay. El argumento aquí que yo les estoy dando es el mismo de Marcos, que todo el libro está estructurado para representar, ilustrar y maximizar la persona de Jesús. Si el libro está hecho como un nuevo Pentateuco, 5 libros, representando que en Jesús se está consumando la ley, eso para un judío era lo más grande. Decir que Jesús es un nuevo Pentateuco, el que consuma la ley de Moisés, porque ellos, la ley de Moisés era lo más grande para ellos. Los primeros 5 de la libro de la Biblia es lo más grande. Ellos creían en niveles de inspiración. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que toda la escritura es inspirada. Pero ellos creían que la ley de Moisés, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, esos son los más inspirados. Y luego van los profetas y luego están los salmos. Ellos creían niveles de inspiración. Algunos están más inspirados, otros están menos inspirados. ¿Right? Que eso es lo que cree Jesse Duplantis, porque él dice que, bueno, anyway. Pero eso no es lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que toda la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Right? Entonces, si la ley de Moisés, que es lo más grande, Jesús mismo en su persona es un nuevo Pentateuco y consumó la ley de Moisés, pues Jesús está por encima de Moisés y por encima de la ley. Right? Ese es el verdadero poder cuando Jesús dice, Moisés dijo, mas yo os digo. What? Espérate, ¿cómo que es eso de que yo te digo? Tú estás por encima de la ley de Moisés, lo más alto, sí. Cuando yo hablo, esa es la verdadera ley. Entonces, tú ves a ver que la autoridad de Jesús es grande en los ojos de Mateo, y lo está ilustrando a través de la Escritura. Ahora, lógicamente, la verdad más profunda, que es la que yo quiero que veamos, es que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Mateo 28, que donde están 2 o 3 congregados, allí estoy yo en medio de ellos. Que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno, Él la va a edificar, y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Cómo Él va a edificar una iglesia a través de las generaciones? Por su omnipresencia. Él está personalmente involucrado haciendo este misterio de la iglesia, levantándola, edificándola. Donde están 2 o 3, ahí está en medio de ellos. Y Él es el que nos está dando la autoridad y el poder. Y Él está con nosotros todos los días, porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Este tema de Mateo, de la iglesia, que es trabajado bien hermosamente a través de todo el libro, enfatiza la omnipresencia de Jesús como cabeza, roca y fundamento de toda la congregación. Amén. Que quiere decir que Jesús es Dios, porque Él está presente en todo lugar, en todo tiempo, y muy específicamente donde quiera su nombre es predicado. ¿Pueden ver eso? ¿No les impacta eso? Eso a mí me impacta bastante. Que Jesús está aquí con nosotros. Yo sé que estás aquí. Él está aquí porque estamos en su nombre. Y está en tu casa y está donde quiera que invoques su nombre. Ahí está Él. Qué hermoso eso. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Pregunten. ¿No tiene más preguntas? ¿No? Aprovechen. Hermana Teresa tiene una pregunta. ¿No? ¿Sí? ¿No? Me pareció verla con la mano levantada, ¿sí? ¿No? ¿Nadie tiene más preguntas? Douglas. ¿No? Luisito tiene una pregunta. No está estirándose. ¿Qué hacen así ustedes? Y de acá se parece que están levantando la mano. Yeah. Puede ser porque como Jesús las consumó literalmente, right, en su persona, pues puede ser que Él va a consumar las otras fiestas también. Puede ser. La Biblia no lo dice, pero se puede hacer un argumento. Es más, se puede hacer hasta un argumento por las fiestas, si se trabaja bien detalladamente, que tú puedes hasta sacar la fecha donde va a venir el Señor. Claro, porque si sacas la fiesta y crees que cada fiesta se consume en su persona, right, nunca vas a sacar literalmente el día, la hora, no lo vas a sacar.
Pero en el tiempo, porque las fiestas duran, en la temporada donde se supone que llega el Señor, sí se puede sacar. Si crees esa teoría, que se puede hacer, se puede concluir, eso está bien, se puede. Sin embargo, estos sinvergüenzas que hablan tanto de escatología, eso nunca lo predican. No entiendo, ¿no? A lo mejor nunca se les ha ocurrido, no sé. Pero si Jesús consuma las fiestas, literalmente como consumó Pentecostés, como consumó la Pascua, como consumó la fiesta de First Fruit, de los primeros frutos, pues se puede creer que las últimas fiestas también las va a consumar literalmente también. Probablemente hasta en la misma temporada. Puede ser. Yo no creo eso, pero si usted lo cree, lo respeto porque tiene es un invento bien inventado. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pregunte. Ahí se ve que para mí eso es lo que me enseña a mí la evidencia, es lo que yo le llamo la evidencia de la inspiración del Espíritu Santo, porque solamente no hay otra forma, no lo puedo creer que no solamente eso, pero la manera que organizan el material. Yo no sé si se dieron cuenta Marcos, y después el más organizado es Juan, aún más todavía que Mateo y todos los demás. Y Lucas no se queda atrás, pero la manera que ellos organizan el material, de menos a más, de principio a fin, la manera que las ideas son trabajadas, para mí eso de por sí es evidencia a la inspiración del Espíritu Santo, porque humanamente ningún ser humano podría capturar esa revelación, esas verdades, y ponerlas tan bonitas, tan hermosamente organizadas. Para mí eso es evidencia de la inspiración del Espíritu Santo, activa en los discípulos. Y yo pienso que los discípulos específicamente recibieron este entrenamiento después de la resurrección. Jesús está 40 días con ellos, dice la Biblia, enseñándoles los misterios del reino de Dios. Eso la gente no se pone a pensar, a meditar, pero pónganse a pensar eso, que Jesucristo resucitado con cuerpo glorificado esté contigo 40 días. Una semana nada más es suficiente para que tu vida sea revolucionada, pero no una semana ni dos, 40 días intensivo. Eso es un seminario intensivo, dándote mandamientos y revelación por el Espíritu, dice la palabra. Imagínate, pero yo pienso que ahí fue donde ellos recibieron el misterio de cómo van a transmitir el Evangelio, cómo voy a predicar la vida de Jesús, cómo voy a enseñar. Y muchas veces cuando tú estás estudiando los Evangelios, piensa que estás recibiendo la revelación de Jesucristo resucitado a través de los discípulos del Señor. Porque recuérdate que mientras ellos están caminando con Jesús, ellos no entendieron ni papa, porque ellos mismos así lo ponen. Esto lo están escribiendo después, cuando reciben el Espíritu Santo, cuando son entrenados por Jesucristo, entonces que ellos empiezan a recibir toda la revelación, y entonces escriben los evangelios, que son fieles a la verdad de como ellos no lo entendían, y también son fieles en mostrarlo de tal manera que tú entiendas la revelación verdadera de lo que todo significa. Entonces, esto es para mí evidencia de la inspiración y la actividad del Espíritu Santo, lo que yo le llamo la fragancia de la inspiración de las Escrituras. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, hermana. Son bien diferentes, pero Marcos, después al final yo le voy a dar las notas de todo lo que enseñé, pero Marcos tiene su propio estilo, tiene su propia manera de ponerlo. No sé si puedo decir, son bien diferentes. Los tres, Mateo, Marcos, Lucas, se le conocen como sinópticos porque contienen el mismo material. Y la teoría que ha predominado siempre es que Mateo y Lucas se están copiando de Marcos, porque están sacando el material en el mismo orden y hasta usan las mismas palabras.
Y entonces esa es la teoría que predomina, que Marcos es primero, Mateo, eso eso es una teoría, o sea, eso no hay forma de probarlo, pero la teoría es que Marcos es primero y Mateo y Lucas se están dejando llevar por Marcos, ¿right? Que eso es otra forma de decir que Pedro es el que determina cómo el mensaje es predicado, porque él es el primero, él es el apóstol, él es el principal. So, ellos no quieren contradecir a Pedro o a Marcos, porque Pedro es Marcos, ¿right? Marcos está escribiendo a Pedro. So, como ellos no quieren contradecir a Pedro, pues entonces se dejan llevar por ese bosquejo, ¿verdad? Eso es lo que la mayoría de las personas piensan. Entonces Juan, que es diferente, por eso es que Juan pone como casi como una peleita entre Pedro y él. Y es la forma de Juan decir, yo no estoy contradiciendo a Pedro, Pedro sí era primero, él fue el que, pero Juan es el que ve las cosas de otro ángulo, ¿right? Y la razón principal es porque Juan es un discípulo de otro grupo de discípulos, no de los 12. Eso es otra teoría. Mateo es uno de los 12, ya. Después yo les voy a enseñar esa teoría de Juan, que no es uno de los 12, ¿right? Y eso es un trabajo para explicarle eso, o sea, a la madre. Pero lo vamos a explicarle en el nombre. Si quieren lo explico, si no, no explico nada. Pero eso es un argumento bien explicado. O sea, eso, cuando yo lo explico, usted se va a quedar sin ninguna duda. Ya. Hay Juan, el hermano de Jacobo, sí, de Santiago, que es uno de los hermanos de Zebedeo. Entonces, yo pienso que este Juan del Evangelio no es uno de los hermanos de Santiago, ¿okay? Y yo no soy el único que pienso eso. La iglesia por 300 años no creía que era Juan, uno de los dos tampoco. Y siempre le llamaban el anciano, que es el mismo que escribe las cartas de Juan, que es el mismo que escribe Apocalipsis, ¿okay? Y hay muchos argumentos para demostrar eso, pero el principal, usted lo sabe de principio, porque por Juan escribe cosas que no está en Mateo, Marcos y Lucas. No menciona ni los 12. Menciona a otros discípulos, Natanael, Nicodemo, menciona otros nombres. Eso es como si fuera Marta, Lázaro, todos estos personajes que ni siquiera aparecen. Y todos los que menciona están en Jerusalén. Todos los demás discípulos son de Capernaum, de las otras regiones donde Jesús viajaba. Casi todo el material te está enseñando que Juan no estaba con los 12 en el itinerario, pero siempre te cuenta cuando Jesús iba a Jerusalén y te menciona a los discípulos de Jerusalén, porque Juan es un discípulo en Jerusalén. ¿Ves la diferencia? Eso te ilumina el libro y te hace sentido de todo por qué Juan escribe de esa manera. De hecho, este Juan, que es probablemente un familiar del sumo sacerdote, y probablemente él operaba como sumo sacerdote también en Jerusalén. Por eso es que él puede entrar a la corte, ¿se acuerdan? Él entra a la corte. Este Juan, y es el único que vio y por eso no lo perseguían, porque él no era uno de los 12. Si hubiera sido uno de los 12, lo hubieran dicho como a Pedro, ¿te acuerdas? Pedro le dice, tú estabas con él, tú eras uno de los 12. Porque a Juan no le dicen nada, ¿right? Porque no era uno de los 12. Entonces era un discípulo de Jesús. Entonces, como era un sacerdote o sumo sacerdote representando a la familia sacerdotal, por eso él puede escribir Juan mucho más hermosamente y con más revelación que ningún otro. Es el más revelación que tiene Juan. Definitivamente, sin duda, hands down, ¿no? Juan es el que se votó desde principio hasta fin. Ese es el macaracachimba. You know? Entonces, ahí tú ves la diferencia que una persona que está con conocimiento como sacerdote, que no es Juan, porque Juan no tenía letra. Recuerda que Pedro y Juan eran hombres sin letra. Un hombre sin letra no puede escribir el Evangelio de Juan, jamás ni nunca. Right? Como Pedro no pudo escribir Marcos, fue Marcos el que le compuso el material a Pedro. Entonces, este Juan es el que entonces se vota y escribe el Evangelio mucho más elaborado y mucho más organizado. Hay gente que piensa que el Juan el profeta es uno, en Apocalipsis es otro, Juan el discípulo es otro, el anciano, y Juan el del Evangelio es otro, que es el de los 12. Eso es lo que mucha gente piensa. Yo pienso que el Juan de Apocalipsis, el Juan de las cartas y el Juan de los Evangelios es el mismo Juan, pero no es el de los 12. Es Juan el discípulo del Señor. Y después eso lo vemos después en Juan, si les interesa. Eso ayuda porque cuando tú ves eso, entonces aprecias más
el material y como que se te ilumina un montón de cosas. Cuando yo vi eso ahí fue que dije, oh, man, ahora entiendo, me hace sentido todo. Porque él menciona a todos estos otros discípulos. Recuérdate que el método que ellos utilizan para controlar la información siempre son los 12. Porque los 12 son los que controlan el evangelio. ¿Right? Si no están los 12, ellos no creen el mensaje. Los nombres de las personas y los lugares son los que corroboran el material. Y Juan no usa el nombre de los 12. ¿Por qué Juan no usa el nombre de los 12? Sin embargo, usa el nombre de 7 discípulos que eran otros discípulos. ¿Por qué? Porque ese es el material, la fuente del material de donde él está sacando la información. No lo está sacando de los 12, lo está sacando de los discípulos de Jerusalén. Recuérdate que Jesús tiene un montón de discípulos que no eran los 12. Él tenía 70 que eran tiempo part-time. Los 12 eran tiempo completo, después se tenía 70 que eran tiempo a media. Part-time, era un ministerio grande. Y tenía 120, más tenía un montón de discípulos por todos lados. Y tenían, en Jerusalén tenía un montón de seguidores. Lo que pasa es que no, tú sabes, calladito, ¿no? Como la gente que me ve en YouTube, pero no quiere discípulos en secreto, ¿right? Hay gente que solamente de lejito oyen la palabra. Y así en Jerusalén había un montón, eran esos discípulos que estaban escondidos cuando Jesús muere. Fíjate qué curioso, cuando Jesús muere, esos discípulos como que salieron del closet. Joseph Armitage salió del closet y pidió el cuerpo de Jesús, y Nicodemo fue allá a pelear, y todos ellos se revolcaron, y Juan fue allá hasta la cruz a recibir a María. Fíjate qué curioso que ahí tú ves el fenómeno, que esa gente que tú ves así medio de lejito, que vienen a la iglesia de vez en cuando solamente, eventualmente salen a... Cuando tú menos piensas, salen a la luz. ¿Me entiendes? Y eso tú lo ves en tu propia vida. Personas que de lejito solamente te saludaban y todo, y otros que estaban bien cerca, cuando los bien cerca te traicionan y te meten un puñalado y se van, esos de lejito toman el lugar de esas otras personas, right? So, nunca menosprecies a los que de lejito solamente te saludan. Ya mismo van a salir la hermana Campuzano dice que va a salir del closet, ya dice. Se va a convertir, dice. So es bien bonito cuando vemos el libro de Juan desde ese punto de vista. ¿Alguna otra pregunta? En Juan tú dices, sí, y en las cartas también, Yeah. No, Juan es tremendo, no, en verdad que increíble. Mucho material en Juan. Cuando una vez yo estaba predicando en una iglesia y fui a predicar, y me dijo uno de los que estaba ahí, uno de los trabajadores, me dijo, ¿el libro de Juan es tu libro favorito? Yo le dije, ¿por qué tú dices eso? Y me dijo, pues tú siempre predicas de Juan. Yo siempre predico, bueno, por lo menos siempre que has venido aquí predicas de Juan. Y me empezó a decir todos los mensajes. Es verdad, en la iglesia esa siempre predicaba de Juan, que son mensajes bien poderosos. Pues vamos a dejarlo ahí. ¿No tiene más preguntas? Vamos a hacer despedidos entonces. Póngase de pie, vamos a hacer una oración. ¿Cuánto les gustó el servicio el domingo? También. ¿Cuánto les gustó la clase? Bien. No cubrí mucho hoy porque ya es tarde y no podía tomar mucho tiempo, pero es importante también hablar lo que estamos hablando sobre la visión, amén. Es más, eso está más importante que la clase, porque la clase uno a veces hasta se lo olvida. Para eso está el material aquí, para que no se lo olvide. Pero la exhortación, eso es la manera en que vamos a vivir, amén. Vamos a hacer despedido. Padre Celestial, te damos gracias por esta clase, te damos gracias por la palabra sembrada en nuestros corazones. Oramos que dé fruto a 30, 60, al 100 por uno. Te doy gracias, Señor, que tú eres Emmanuel, tú estás con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos.
Estamos congregados en tu nombre, así que sabemos que tu presencia aquí está en este lugar. Nos acompaña y se va con nosotros. Salimos de este lugar bendecidos, llenos de fe, y que esta palabra revolucione nuestros corazones, revolucione nuestras vidas, revolucione nuestras mentes. Envía de este lugar y capacita a tus hijos hoy para que se levanten como líderes, como visionarios, como ministros. Padre, prospera sus negocios, bendice sus matrimonios, sus familias, dale ideas, dale revelación del cielo a tus hijos para que puedan caminar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Todos los que lo creen digan amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Denle un abrazo a 2 o 3 personas.